Buenos días, magistrado. Muchas gracias por aceptar esta invitación a Vándalos. Muy buenos días, Sofía. Mucho gusto. Gracias. Magistrado, a puertas de las elecciones del 2022, Aida Merlano prendió el ventilador testificando en compra de votos, donde implica a Arturo Schar, a Alex Schar, y también habla de que esta compra de votos implica posible compra de votos a favor del presidente Iván Duque. ¿Cuál es su posición y sus comentarios con respecto a estas alegaciones, teniendo en consideración que el CNN, donde usted disintió, cerró el caso de la niña política? Bueno, efectivamente, en su momento salvé mi voto e hice público pues, mi distanciamiento frente a hechos muy graves que no fueron investigados por la comisión de magistrados que investigó y decidió archivar el caso contra el presidente Iván Duque. En primer lugar, cuestioné que no se hicieron las gestiones necesarias para efectivamente garantizar que la señora Aida Merlano declarara dentro del expediente. Se limitaron a solicitar al presidente Iván Duque que a través de los conductos diplomáticos hiciera llegar al gobierno de Venezuela la petición respectiva, sin comprender o sin querer entender que el gobierno de Iván Duque estaba reconociendo y sigue reconociendo a un gobierno espurio contrario a la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana, inmiscuyéndose indebidamente en los asuntos internos de un país soberano, deciden reconocer un presidente que no ha sido electo popularmente, como es el caso del señor Guaidó. Y por esa vía, pues era obviamente imposible obtener un resultado favorable a la demanda de querer allegar el testimonio de Aida Merlano. Pero tampoco se recibieron, ni siquiera se llamó a declarar a las personas que ella mencionó en su declaración y que publicó efectivamente la periodista Vicky Dávila en Semana, donde ella incluso manifestó haberle entregado documentación a dicha periodista. Ni siquiera se llamó a declarar tampoco a la periodista, ni a ninguno de los personajes que ella mencionó y que habrían contribuido a la financiación pues, presuntamente ilegal de la campaña de Iván Duque y de los congresistas mismos cercanos a la familia Schar. Ahora, pues bueno, está esta denuncia pública que ya conoce todo el país. Hay un expediente en la Corte Suprema de Justicia y esperamos que pronto se tomen las decisiones que se correspondan conforme a la gravedad de los hechos denunciados por la señora Aida Merlano. Magistrado, dado que algunas de las acusaciones de Aida Merlano afectan a un candidato presidencial al 2022, como es Alex Schar, estas acusaciones frente a la Corte Suprema de Justicia y las pruebas que ella suministra, ¿hay alguna investigación que el Consejo Nacional Electoral pueda iniciar o alguien tiene que crear como una queja formal con la comisión para esa investigación? ¿O él puede continuar con su campaña? Bueno, el Consejo Nacional Electoral podría de oficio abrir una investigación al respecto, pero no puedo hacer ninguna manifestación sobre el tema porque después tendría que declararme impedido. Gracias, magistrado, entiendo perfectamente. Magistrado, en este momento Colombia está en medio de una escalada diplomática con Rusia. Esto es alarmante para muchos y pensamos que tal vez sería interesante entender si esto es una cortina de humo o realmente hay una crisis que se está creando en este momento. Bueno, hay muchos intereses en juego y por supuesto que hay un interés en querer generar en la opinión pública que Rusia está inmiscuyéndose en nuestros asuntos internos, y esto ya viene de hace rato. Recuerden
que el gobierno colombiano terminó expulsando del país a 2 supuestos espías rusos. Y las declaraciones reiteradas, tanto del presidente como del ministro de la Defensa, buscan generar una enemistad con el gobierno de Rusia, así como el ministro de Defensa consideró que Irán era un estado enemigo del gobierno colombiano, del estado colombiano. Ahora quieren provocar lo mismo en relación con Rusia. En esto pues opino a título personal, ya lo he dicho que me parece una actitud totalmente irresponsable por parte del gobierno colombiano, y pues prestarse para juegos de esta naturaleza pues afectan la credibilidad de nuestras relaciones internacionales. Y yo ya he llamado la atención del jefe de Estado y de Gobierno. En su momento me retiré cuando se estaban conmemorando los 200 años de la Constitución de Cúcuta, con las altas cortes invitando a gobiernos de la región, cuando el presidente de la República el año pasado reconoce al señor Juan Guaidó como presidente de Venezuela y solicitó su intervención y efectivamente la hizo. Y allí sí me retiré como miembro de una alta corte del Estado colombiano, protestando porque no puede ser que el nombre del Estado se violente flagrantemente la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana, y nadie dentro del Estado proteste. Presenté mi protesta. Esto con Rusia tiene otra dimensión que busca afectar también el debate político interno, y mi llamado de atención es justamente a que se actúe cumpliendo con responsabilidad el desarrollo de nuestras relaciones diplomáticas internacionales. Y en eso hay que ser supremamente cuidadoso. Las relaciones internacionales no las puede manejar como se manejan los debates políticos internos. Muchas gracias, magistrado. Magistrado, una de las grandes preocupaciones de la mayoría de los colombianos es la escalada de violencia y de masacres, donde en el 2021 hubo más de 96 masacres y en lo que va del 2022, 15 masacres muy alarmantes, con muchas partes del territorio en turbulencia. ¿Qué mecanismo tenemos para empezar esas investigaciones? ¿Tenemos las instituciones ahorita para hacerlo a nivel nacional o la Corte Penal Internacional debería intervenir en forma más activa, dado que estos crímenes de lesa humanidad no están cubiertos todos por la JEP? Bueno, yo lo he dicho, ¿no? Desde el momento en que se anunció por parte de Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional, que se cerraría el examen preliminar sobre Colombia, en lugar de abrir una investigación, pues manifesté mi más profundo rechazo. Esa actitud en un país donde se están cometiendo a diario crímenes de lesa humanidad y se siguen cometiendo crímenes de guerra es absolutamente reprochable. Y la actitud de la Fiscalía y del señor Karim Khan contribuye a generar justamente que se sigan perpetrando estas violaciones. Lo he dicho claramente y lo sigo diciendo frente al asesinato sistemático de líderes sociales y defensores de derechos humanos que continúan. El día de hoy ya se han registrado en el 2022 19 asesinatos de líderes sociales, de lideresas sociales, de indígenas, de presidentes de juntas de acción comunal, también de reincorporados, pese a que ya la Corte Constitucional la ha declarado como un estado de cosas inconstitucional el asesinato de los reincorporados del partido FARC. Y todo esto es también responsabilidad del fiscal general de la Corte Penal Internacional. La Corte se ha creado para prevenir que se cometan estos delitos, no para llegar tarde a investigar y sancionar. La naturaleza es preventiva. Y lo digo pues porque estuve en los debates desde la Asamblea General de Derechos Humanos que se estableció la Cumbre Mundial de Derechos Humanos en Viena en el año 94, cuando se estaba justamente ya hablando de la necesidad de tener una Corte Penal Internacional, y luego seguir los debates de Roma y luego la adopción del Estatuto. Así que me parece una gran irresponsabilidad de parte del señor Khan
haber cerrado este examen preliminar, conociendo ellos que la competencia de la JEP pues es hasta el momento en que se firmó el acuerdo. Y los crímenes que se han cometido desde entonces, van más de 5 años, pues no entran en la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz. Magistrado, en su perspectiva, casi a 5 años y unos pocos meses de haber firmado el Tratado de Paz, ¿ha el gobierno nacional cumplido con este tratado, con este acuerdo? No, pues sin duda que no. He sido uno de los más duros críticos del incumplimiento del acuerdo. En primer lugar, recuerden que el gobierno se dedicó a promover que hubiese disidencias dentro de las FARC, a crear esas disidencias, a estimular la ruptura del proceso de paz, a difamar y a perseguir a quienes eran voceros de esa colectividad política que había hecho tránsito a la lucha política en democracia. Y luego, en general, pues todo el saboteo a las instituciones que se han desprendido del acuerdo, incluyendo la propia Jurisdicción Especial para la Paz, que ha intentado destruir con el partido de gobierno. Así que, en la esencia, pese a que formalmente ha tenido que adelantar algunos programas relacionados con el acuerdo, ha sido más impuesto pues, por la comunidad internacional, por las Naciones Unidas, que pues, tiene un mecanismo de monitoreo sobre el cumplimiento del acuerdo de paz. Pero la voluntad del gobierno ha sido destruirlo y efectivamente tenemos que responsabilizar al gobierno también por el incremento de las disidencias en las FARC y también en relación, como lo he mencionado, al menos por omisión, con el exterminio sistemático de más de 300 reincorporados que no han gozado de la protección adecuada del Estado y que ha llevado a la Corte Constitucional a decir algo que es extraordinariamente aterrador y complejo. Reconocer que hay un estado de cosas inconstitucional significa que para este sector de la población no existe el Estado social de derecho, no existen las normas, existe una violencia institucionalizada justamente que no les da garantías y ese exterminio pues, va a imposibilitar cualquier futuro acuerdo de paz con otros grupos insurgentes. Magistrado, algo más que ha pasado en Colombia es que Colombia existe, bajo una democracia existe el derecho a la protesta. Y desde el estallido social del 2019 y aún ahora, se ha visto un incremento de denuncias y en algunos casos demostradas de abuso de la fuerza pública y del ejército contra la población civil en muchas ciudades y en algunos casos también hasta paramilitarismo en ciudades como Cali y Bogotá, o las Fuerzas Armadas, la policía no usando su uniforme, pero todavía ejerciendo la fuerza. ¿Qué es lo que pasa en este momento con ese derecho a la protesta y por qué se está judicializando tanto a los jóvenes? Y es el papel que ha tomado, por ejemplo, la alcaldesa López en Bogotá apropiado en controlar en cómo se ha manejado la protesta social. Bueno, yo en primer lugar no llamaría abusos de la fuerza pública a lo que son crímenes de lesa humanidad, gravísimas violaciones a los derechos humanos. Aquí estamos hablando que se ha detenido arbitrariamente personas, que se les ha torturado, que se les ha desaparecido, que se les ha quemado vivas, a jóvenes a los que se les ha asesinado con absoluta impunidad por justamente la complacencia del alto gobierno frente a esos crímenes. Las mutilaciones visuales de decenas de jóvenes y jovencitas a las que les han desfigurado su rostro. Eso es parte de una política sistemática, que tenemos que llamar las cosas por su nombre. Masacres en la ciudad de Bogotá, las masacres que se perpetraron en el 2019 luego de las torturas de asesinato del abogado Ordóñez en un CAI de la policía y el presidente de la República luego de semejante matanza en la capital sale a ponerse el uniforme de la policía en un CAI. Eso es una muestra de altísima responsabilidad, no solamente política. He denunciado una responsabilidad también de naturaleza criminal, que algún día tendrán que ser sancionados tanto el presidente como el ministro de la Defensa,
como todos los altos responsables de que estos hechos se hayan perpetrado. Uno puede no solamente criminalizar la protesta social como aquí se ha hecho, de pretender que todos los que protestan son terroristas, de que están financiados por un gobierno extranjero, que están financiados por las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional o las mafias, ¿no? Hay razones más que justificadas para que la población proteste. Somos el segundo país más violento del mundo después del Congo, según el Índice Mundial de Criminalidad. Somos uno de los países, a pesar de nuestra inmensa riqueza nacional, uno de los países más empobrecidos del mundo. En el continente, solo superados por Haití en materia de miseria y de pobreza. Tenemos más de 21 millones de colombianos y colombianas padeciendo hambre. Es como venir a reprimir violentamente a una juventud y a una población que reclama sus derechos y que además se les criminalice, que además se monten falsos positivos judiciales para tener a 258 jóvenes tras las rejas por haber estado de una u otra manera colaborando con el estallido social, reclamando sus derechos. Eso es absolutamente vergonzoso. Y por esta percepción criminal, quienes hoy la están haciendo, el día de mañana también tendrán que responder ante la justicia. Magistrado, muchos de esos crímenes de lesa humanidad, por ejemplo, la violación de una niña en Popayán por más de 5 policías durante la protesta social, algunos de los asesinatos como el de Lucas Villa, que se cometió también con 8 tiros, también por miembros de la policía, se han catalogado algunas veces por el ministro de Defensa y por otros como algunas pocas manzanas podridas, en lugar de un efecto sistemático y casi pareciera como un permiso que hubiera nacional a la fuerza pública de ejercer fuerza excesiva con la población. ¿Cuál es su observación sobre esos comentarios de que esto es solo unas pocas manzanas podridas? Bueno, en primer lugar, yo no conozco la investigación sobre la muerte de Lucas Villa y no tendría la certeza de poder denunciar a integrantes de la policía como responsables de ese crimen. Lo cierto es que sí fue perfilado. Lo cierto es que no se trató de un homicidio espontáneo, sino efectivamente preparado, como se ha podido corroborar, y esperamos que el mejor fiscal del universo, como él mismo se cataloga, pues haga las investigaciones respectivas para que se sancione a los responsables. Pero sin duda, como yo lo denuncio sistemáticamente en mis redes sociales, aquí no se trata de una manzana podrida o de 2 manzanas podridas. Aquí se trata de que hay una institucionalidad podrida al servicio del crimen. Una institucionalidad que hace muchos años viene utilizando métodos ilegales para reprimir las manifestaciones sociales. Antes de llegar al Consejo Nacional Electoral, yo llevaba casos justamente de asesinatos por parte de la fuerza pública en manifestaciones sociales donde era evidente la intención de matar o de lesionar gravemente a los manifestantes. Muchos de ellos también jóvenes estudiantes a los que se les privó de su vida o se les mutiló también en sus ojos. Esto viene de muchos años atrás y eso implica pues una reforma estructural de la fuerza pública, una policía especializada y respetuosa de los derechos humanos, adscrita al Ministerio del Interior y no de Defensa, unas fuerzas armadas profesionalizadas, respetuosas de los derechos humanos, que entiendan que el pueblo colombiano no es enemigo, el pueblo colombiano es el constituyente primario y ellas están erigidas justamente para garantizar los derechos soberanos de la población colombiana, no para atentar contra ella. Y eso implica obviamente pues el reconocer que no se trata de manzanas podridas, se trata de una mentalidad podrida que existe dentro de la fuerza pública y que hay que superar definitivamente si queremos alcanzar algún día la paz y un Estado social de derecho. Magistrado, volviendo al tema de las elecciones, uno de los cambios que se hicieron recientemente fue a la ley de garantías, que muchas veces se ha considerado puede ayudar al clientelismo o una contratación que puede influir
en las elecciones. ¿Cuál es su perspectiva con respecto a esto? No, yo también lo he puesto perfectamente. He citado incluso al presidente de la República cuando era senador y cuando se oponía abierta y radicalmente a que se hiciera alguna modificación a la ley de garantías en pleno proceso electoral, y con vehemencia el presidente entonces repudiaba que se pudiera producir ese tipo de cambios en la legislación en pleno proceso electoral, y le he devuelto sus palabras. No se puede actuar con tanta irresponsabilidad para generar corrupción en un proceso electoral donde ya justamente, incluso con ley de garantías, pues es muy complejo y muy profundo todos los escenarios de corrupción que se presentan en los procesos electorales. Magistrado, una de las denuncias que se han hecho y que han preocupado a los colombianos que quieren, que están esperando un cambio en estas elecciones 2022, es que la registraduría el 29 de diciembre del 2021 firma un contrato con Indra para el conteo de votos. Indra es una compañía española que ha estado involucrada en corrupción, inclusive en España, y se cuestiona si ese proceso fue legítimo. ¿Qué garantías existen para que esta compañía cumpla una labor transparente en el conteo de los votos? Mira, ignoro si Indra ha tenido algún proceso por corrupción en España, o si han tenido alguna sanción sus directivos. Aquí se nos ha presentado como una empresa que ha desarrollado procesos electorales en todo el mundo, que es una multinacional que también trabaja temas de seguridad, y que donde han estado no se ha cuestionado su ejercicio de desarrollo de software de elecciones en donde han estado presentes, que desde ese punto de vista no tendría un cuestionamiento que hacer frente a esa firma, sin tener pruebas para hacerlo. Lo que es cierto es que hubo una licitación que fue declarada desierta. Lo que es cierto es que se intentó que la Universidad Nacional pudiera desarrollar ese software, y la Universidad Nacional dijo que no estaba en la capacidad de hacerlo en tan corto plazo. Lo que es cierto que como consecuencia de esto, la registraduría terminó contratando a la firma Indra. Pero también lo que es cierto es que este software que va a estar en poder del Estado y en particular del Consejo Nacional Electoral es un software parcial, porque el software que va a hacer los escrutinios en los municipios, en los departamentos, en la votación de colombianos y colombianas en el exterior, es un software bajo control de la Unión Temporal, de Thomas, Gregg and Sons, y pues han tenido los cuestionamientos que en el pasado ya se han conocido. Y a ese software no será posible hacerle auditoría, y es parte de la discusión que yo tengo con la organización electoral. Hoy trataré el tema en la plenaria del Consejo Nacional Electoral y espero, como lo he solicitado, una reunión pronta entre el registrador y sus asesores, conjuntamente con la plenaria del Consejo Nacional Electoral, para tratar a profundidad este tema. La organización electoral tiene que dar todas las garantías de transparencia para este proceso, y que la población pueda acudir a las urnas con la certeza de que se va a respetar la voluntad que han depositado en las urnas. Magistrado, para cerrar, hoy es el Día del Periodista. ¿Qué papel debemos cumplir los medios de comunicación, independientes o no, en apoyar a la defensa de los derechos humanos en Colombia, en difundir lo que pasa y en cumplir con un papel de informar a la comunidad y a los colombianos para que ellos también se interesen en lo que está pasando en el país? Bueno, en primer lugar, un abrazo a todos los periodistas y todas las periodistas a lo largo y ancho del mundo. El ejercicio noble de la libertad de prensa
cuando se hace con la responsabilidad que se requiere, pues siempre afecta al statu quo, siempre afecta poderes establecidos, y más donde hay regímenes opresivos o tiránicos o cleptocráticos, como sucede en muchos países nuestros en América Latina. El rol de la prensa es indispensable para denunciar esos abusos de poder, para proteger los derechos humanos, para darle la voz a las víctimas y no a los victimarios, y a esos periodistas que hoy están siendo perseguidos o están encarcelados por cumplir con esa noble profesión. Pues mi gran saludo, y entre ellos a todos ustedes, a mi equipo de trabajo, donde también tengo excelentes periodistas. Y se trata de eso, se trata justamente de reconocer que es un rol esencial para la democracia en cualquier país del mundo contar con una prensa libre. Una prensa libre genera conciencias libres, y conciencias libres generan democracias. El afectar contra la libertad de prensa, atentando contra la integridad física, contra la libertad de los periodistas, contra la vida de los periodistas, es atentar contra la razón de ser de una democracia. Por eso pues me satisface poder enviar este saludo el día de hoy a través tuyo para todos esos periodistas, hombres y mujeres que a lo largo y ancho del mundo siguen actuando con dignidad para defender la libertad de prensa.